Alejandro del Río, un multimillonario, regresa de un viaje humanitario en África y llega a su edificio corporativo en la Ciudad de México con un aspecto descuidado, casi como un indigente. Guadalupe Lupita Hernández, la recepcionista, no lo reconoce y, con temor y siguiendo protocolos, lo trata con desdén. No solo le niega la entrada a Alejandro, sino que lo humilla públicamente, hablando en voz alta sobre cómo gente como él no pertenece ahí y sugiriendo que busque un albergue. Alejandro, impactado, decide no revelar su identidad para observar cómo es tratado sin su poder. Lo que Lupita no sabía es que Alejandro era el mismísimo dueño del Imperio del Río. Pero antes de revelar lo que sucede, si también te emocionas con historias así, haz clic para suscribirte ahora y ayúdanos a traer más cuentos de coraje y lealtad. Gracias. Y ahora, vamos a ver qué pasó. Lupita Hernández se ajustó el cuello blanco de su blusa por tercera vez esa mañana, observando su reflejo en el vidrio espejado del imponente lobby de Del Río Enterprises. El edificio de 40 pisos se alzaba majestuoso en el corazón financiero de Paseo de la Reforma, y ella aún no creía del todo que trabajaba allí. A los 28 años, después de tanto esfuerzo, finalmente había conseguido el empleo de sus sueños como recepcionista principal de una de las mayores corporaciones del país. El sueldo no era una fortuna, pero representaba estabilidad, algo que Lupita no conocía desde hacía mucho tiempo. Desde que se mudara de un pequeño pueblo en Oaxaca a la Ciudad de México 5 años atrás, había trabajado en diversos lugares: fondas, tiendas departamentales, oficinas pequeñas, siempre con el mismo objetivo en mente: conseguir lo suficiente para mantener a su madre, Elena, que había quedado sola tras la partida inesperada de su padre. Elena Hernández había sido diagnosticada con artritis reumatoide severa 2 años antes, una condición que limitaba drásticamente sus movimientos y le impedía trabajar. Los medicamentos eran caros, las consultas frecuentes y el seguro médico básico que Lupita conseguía pagar cubría apenas lo esencial. Por eso, además del trabajo en Del Río Enterprises durante el día, Lupita aún pasaba las noches trabajando como cajera en un Oxxo 24 horas en la colonia donde vivía, en la zona oriente de la ciudad. Alejandro del Río, un multimillonario, regresa de un viaje humanitario en África y llega a su edificio corporativo en la Ciudad de México con un aspecto descuidado, casi como un indigente. Guadalupe Lupita Hernández, la recepcionista, no lo reconoce y con temor y siguiendo protocolos lo trata con desdén. No solo le niega la entrada a Alejandro, sino que lo humilla públicamente, hablando en voz alta sobre cómo gente como él no pertenece ahí y sugiriendo que busque un albergue. Alejandro, impactado, decide no revelar su identidad para observar cómo es tratado sin su poder. Lo que Lupita no sabía es que Alejandro era el mismísimo dueño del Imperio del Río. Pero antes de revelar lo que sucede, si también te emocionas con historias así, haz clic para suscribirte ahora y ayúdanos a traer más cuentos de coraje y lealtad. Gracias. Y ahora vamos a ver qué pasó. Eran casi 16 horas diarias de trabajo, 7 días por semana. Lupita dormía en promedio 4 horas por noche, siempre corriendo entre un empleo y otro, entre las visitas al médico con su madre y los compromisos profesionales. Pero ella no se quejaba. De hecho, se sentía agradecida. Del Río Enterprises representaba no solo un sueldo mejor, sino la posibilidad de crecimiento profesional que ella siempre había soñado. El lobby donde trabajaba era impresionante. Mármol de Carrara en el piso, un candelabro de cristal gigantesco colgando del techo de doble altura y una vista panorámica del Paseo de la Reforma a través de las enormes ventanas de vidrio.
Lupita había memorizado cada detalle de aquel espacio en los 3 meses que trabajaba allí. Conocía el nombre de cada empleado que pasaba diariamente, desde los ejecutivos de traje impecable hasta las personas del equipo de limpieza que llegaban antes del amanecer. Su mesa quedaba estratégicamente posicionada para controlar todo el acceso al edificio. Era una responsabilidad que Lupita tomaba muy en serio. La seguridad de la empresa dependía, en parte, de su atención a los detalles. Ella había memorizado los protocolos de seguridad, sabía identificar personas autorizadas y había desarrollado un instinto agudo para detectar cualquier cosa fuera de lo normal. Aquella mañana de martes, Lupita estaba particularmente animada. La noche anterior, Elena había pasado mejor, con menos dolores, y eso siempre dejaba a Lupita más tranquila. Además, había recibido elogios del supervisor de seguridad por la forma en que había lidiado con una situación delicada la semana anterior, cuando impidió que un visitante no autorizado tuviera acceso a los elevadores. «Buenos días, Lupita», saludó Ricardo, el gerente de recursos humanos, pasando por la recepción con su sonrisa amigable de siempre. «Buenos días, señor Ricardo. ¿Cómo está su esposa?» Lupita siempre se acordaba de preguntar sobre la familia de las personas. Era algo natural en ella, una gentileza genuina que todos apreciaban. «Muy bien, gracias por preguntar. ¿Y su madre, cómo está?» «Mejorando poco a poco, gracias». Ese era el tipo de interacción que Lupita más valoraba en su trabajo. A pesar de la formalidad necesaria de su posición, ella había conseguido crear relaciones cálidas con muchos empleados de la empresa. Era respetuosa con todos, desde el CEO, que ella había visto solo una vez, rápidamente, durante una presentación para nuevos empleados, hasta el equipo de limpieza, con quien siempre intercambiaba algunas palabras cariñosas. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Del Río Enterprises», habla Lupita. «Buenos días». «Hola, mija». La voz de su madre del otro lado de la línea sonó más débil que lo normal. Lupita inmediatamente sintió un apretón en el pecho. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy, mi niña. Solo un poco más cansada hoy. No te preocupes, solo quería oír tu voz. Mamá, ¿tomaste las medicinas bien?» Sí, las tomé. Lupita, no tienes que preocuparte tanto por mí. Cuida tu trabajo allá. Después de que colgó, Lupita cerró los ojos por un momento, respirando profundo. Era siempre así. Una mezcla de preocupación y determinación. Cada día era una batalla silenciosa para mantener todo bajo control, para garantizar que su madre tuviera el mejor tratamiento posible, para no fallar en ninguna de sus responsabilidades. Ella abrió los ojos y volvió a observar el movimiento del lobby. Personas importantes entraban y salían constantemente, ejecutivos nacionales e internacionales, inversionistas, socios de negocios. Lupita había aprendido a identificar rápidamente quiénes eran por la forma en que se vestían, cómo se comportaban, cómo eran tratados por los otros empleados. El trabajo exigía de ella no solo competencia administrativa, sino también una sensibilidad social aguda. Ella necesitaba ser cortés con todos, pero también firme cuando necesario. Necesitaba representar bien a la empresa, siendo siempre el primer rostro que los visitantes veían al entrar en el edificio. A veces, especialmente en las madrugadas cuando estaba en el Oxxo, Lupita se permitía soñar con un futuro diferente. Se imaginaba creciendo profesionalmente en Del Río Enterprises, quizás un día trabajando en uno de los pisos superiores, con un salario que le permitiera cuidar mejor de su madre sin necesidad de trabajar doble turno. Pero ella sabía que los sueños se conquistan con trabajo duro y dedicación. Por eso,
Todos los días, Lupita se esforzaba para ser la mejor profesional posible, tratando a cada persona con respeto, protegiendo la empresa como si fuera suya y manteniendo siempre la esperanza de que días mejores vendrían. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando Lupita vio una movilización extraña en la entrada del edificio. A través de las puertas de vidrio, notó una figura que llamó su atención. Alguien que definitivamente no parecía pertenecer a aquel ambiente corporativo sofisticado. El hombre que se acercaba a las puertas de vidrio de Del Río Enterprises parecía completamente fuera de lugar. Lupita observó con creciente aprensión mientras él caminaba en dirección a la entrada principal. Estaba usando ropa gastada y arrugada. Una camiseta descolorida, pantalones de mezclilla rotos en las rodillas y tenis que ya habían visto días mejores. Su barba estaba crecida y desalineada, el cabello despeinado y no cargaba ningún equipaje o portafolio ejecutivo. Lupita sintió su corazón acelerar. En sus 3 meses de trabajo, había lidiado con algunas situaciones delicadas, pero nada como esto. El hombre no solo parecía un indigente, sino que también se movía con una extraña determinación en dirección al edificio, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Cuando él empujó las puertas de vidrio y entró en el lobby, Lupita inmediatamente se posicionó detrás de su mesa, accionando discretamente el botón de alerta para la seguridad debajo del mostrador. El contraste entre aquel hombre y el ambiente sofisticado del lobby era gritante. El mármol de Carrara, el candelabro de cristal, los ejecutivos bien vestidos que pasaban constantemente por el local. «Con permiso», dijo el hombre, aproximándose a la recepción con una voz sorprendentemente educada. Pero Lupita ya estaba en modo de protección total. «Señor, voy a tener que pedirle que se retire», dijo Lupita, manteniendo un tono profesional pero firme. «Este es un edificio corporativo privado». Alejandro del Río paró delante de la mesa de recepción, observando a la joven mujer. Había acabado de llegar de su viaje humanitario en África, donde pasó un mes construyendo pozos de agua potable en poblados remotos. Problemas técnicos con su jet particular lo habían forzado a tomar vuelos comerciales con múltiples conexiones, y su equipaje se había perdido en algún lugar entre Lagos y la Ciudad de México. Estaba exhausto, sucio del viaje y ansioso por llegar a su oficina para resolver cuestiones urgentes de la empresa. Pero la recepcionista no parecía reconocerlo. Eso no era completamente sorprendente. Alejandro raramente bajaba a los pisos administrativos, prefiriendo usar la entrada privativa que lo llevaba directamente a su oficina en el último piso. Además, su apariencia estaba drásticamente diferente de lo habitual. «Necesito subir a la oficina», dijo Alejandro calmadamente. «Tengo una reunión importante». Lupita observó al hombre con aún más desconfianza. Ahora, él estaba inventando excusas para intentar entrar. Eso confirmaba sus sospechas de que se trataba de alguien con intenciones dudosas. «Señor, usted no tiene la apariencia de alguien que tendría una reunión aquí», dijo Lupita, su voz quedando más alta involuntariamente. Algunos empleados que pasaban por el lobby comenzaron a notar la situación. «Voy a tener que pedirle que se retire inmediatamente». Alejandro quedó genuinamente sorprendido con la dureza del tratamiento. Cuando estaba cercado por su equipo ejecutivo y asesores, todos siempre lo trataban con extrema deferencia. Había olvidado completamente cómo era ser juzgado puramente por la apariencia. «Señorita, creo que hay un malentendido», intentó Alejandro nuevamente. Pero Lupita ya se había levantado de su silla. «No hay ningún malentendido. Seguridad», gritó Lupita, haciendo señales desesperadas para los guardias que ya se estaban aproximando tras recibir su alerta silencioso. 2 guardias uniformados llegaron rápidamente a la recepción. Lupita se sintió aliviada. Había seguido todos los protocolos correctos para proteger la empresa. «Señores,
Este hombre está intentando entrar en el edificio sin autorización, explicó Lupita a los guardias, gesticulando en dirección a Alejandro. Él dice que tiene una reunión, pero claramente no la tiene. Alejandro miró a su alrededor, observando cómo otros empleados habían parado para asistir a la escena. Ejecutivos bien vestidos susurraban entre sí, algunos sacando discretamente fotos con sus celulares. La humillación era completa y pública. Por un momento, Alejandro consideró revelar su identidad. Podría simplemente decir su nombre, mostrar alguna identificación, y toda aquella situación vergonzosa terminaría instantáneamente. Los guardias se disculparían, la recepcionista quedaría mortificada y él podría subir a su oficina, pero algo lo detuvo. Tal vez fuera el agotamiento del viaje, o tal vez una curiosidad mórbida sobre cómo sería tratado cuando no tenía poder o estatus visible. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había hablado con él sin saber quién era? ¿Cuándo fue la última vez que experimentó el mundo como una persona común? Está bien, dijo Alejandro, levantando las manos en señal de rendición. Me voy. Lupita sintió una mezcla de alivio y algo que no conseguía identificar completamente. El hombre no estaba siendo agresivo o insistente como ella esperaba. De hecho, había una dignidad extraña en su retirada. Y señor, agregó Lupita, su voz ahora cargada de una autoridad que ella no sabía que poseía. Hay un albergue de la beneficencia pública a 3 cuadras de aquí. Sirven comidas gratuitas a las 11. Alejandro paró en la puerta y se viró para mirarla. Había algo en los ojos de la recepcionista que lo intrigó. No era crueldad pura, sino un mixto de miedo, protección y, extrañamente, preocupación genuina. Gracias por la información, dijo Alejandro, y salió del edificio. Lupita volvió para su mesa, el corazón aún latiendo acelerado. Los guardias la felicitaron por la forma en que había lidiado con la situación, y algunos empleados que presenciaron la escena elogiaron su firmeza y profesionalismo. Pero durante el resto del día, Lupita no consiguió quitar la imagen del hombre de su cabeza. Había algo en él que la incomodaba, no su apariencia o comportamiento, sino la forma calma y digna como había aceptado el rechazo. La mayoría de las personas en situación similar habría gritado, discutido o causado una escena mayor. Él simplemente se había ido. Aquella noche, durante su turno en el Oxxo, Lupita le contó a doña Conchita, la cocinera más experimentada, sobre el incidente. «Hiciste bien, muchacha», dijo doña Conchita. «Seguridad es seguridad. No se puede uno confiar». Pero cuando Lupita llegó a casa de madrugada y se acostó al lado de su madre, que dormía pacíficamente tras tomar sus medicamentos, ella no consiguió parar de pensar en la mirada de aquel hombre. Había algo allí que ella no conseguía descifrar, una tristeza profunda, pero también una comprensión extraña, como si él entendiera perfectamente por qué ella había actuado de aquella forma. A la mañana siguiente, cuando Lupita llegó al trabajo, no esperaba ver al mismo hombre nuevamente. Pero allí estaba él, del otro lado de la calle, observando el edificio de Del Río Enterprises con la misma expresión serena y enigmática del día anterior. Lupita observó al hombre del otro lado de la calle por algunos minutos antes de entrar en el edificio. Él estaba parado enfrente a un puesto de revistas, hojeando una revista, pero sus ojos ocasionalmente se dirigían hacia Del Río Enterprises. Había algo diferente en él hoy. Parecía más limpio, aunque aún usaba la misma ropa sencilla del día anterior. Durante toda la mañana, Lupita se sorprendió mirando por la ventana, verificando si él aún estaba allí. Alrededor de las 10 horas, el hombre atravesó la calle y se aproximó nuevamente a las puertas de vidrio. Lupita inmediatamente se preparó, posicionando la mano sobre el botón de alerta. Pero esta vez decidió abordar la situación de forma diferente. «Buenos días», dijo el hombre, aproximándose a la recepción con el mismo tono educado del día anterior. «Señor, ya hemos hablado sobre esto ayer.
dijo Lupita, pero su voz no tenía la misma dureza. «Usted no puede entrar aquí». Alejandro había pasado la noche entera en su departamento pensando sobre el encuentro. Era la primera vez en años que alguien lo trataba sin cualquier deferencia o reconocimiento de su estatus. La experiencia había sido simultáneamente humillante y reveladora. Decidió continuar el experimento por más algunos días, curioso para entender cómo su propia empresa funcionaba cuando vista desde abajo. «Entiendo», dijo Alejandro calmadamente, «pero me gustaría dejar un currículum. Estoy buscando trabajo». Lupita lo observó con sorpresa. Eso ella no esperaba. El hombre no parecía estar causando problemas o intentando forzar la entrada. Estaba siendo respetuoso, casi humilde. «Señor, una empresa como Del Río Enterprises tiene procesos selectivos muy específicos», explicó Lupita, su voz más suave. «Usted necesita inscribirse en línea a través del sitio oficial». «No tengo acceso regular a Internet», mintió Alejandro. «Pensé que tal vez podría dejar mis datos básicos con alguien». Lupita vaciló. Había algo en la sinceridad del hombre que la tocaba. Ella se recordó de su propia búsqueda por empleo, de las innumerables veces que había sido rechazada antes de conseguir la posición en Del Río Enterprises. «Mire, voy a ser honesta con usted», dijo Lupita, inclinándose ligeramente sobre el mostrador. «Una empresa de este nivel tiene estándares muy específicos de presentación. Usted necesitaría...» Ella pausó, buscando una forma gentil de expresarse. «Mejorar su apariencia si quiere ser tomado en serio en cualquier proceso selectivo». Alejandro quedó fascinado con el cambio en el tono de ella. Ayer había sido puro enfrentamiento y rechazo. Hoy había un consejo genuino, casi maternal. «Tiene razón», dijo Alejandro. «Es que las cosas han sido difíciles últimamente. Pero realmente necesito una oportunidad». Lupita sintió su corazón ablandarse. Había algo en la dignidad quieta de aquel hombre que la recordaba de su propio padre, que había luchado tanto para sostener a la familia antes de su partida prematura. «Escuche», dijo Lupita, mirando alrededor para tener certeza de que nadie estaba escuchando. «Hay un taller de capacitación profesional a 2 cuadras de aquí. Ellos ayudan a personas a prepararse para entrevistas, enseñan cómo hacer currículums, esas cosas. Tal vez usted debiera comenzar por allí». Alejandro quedó genuinamente tocado por la tentativa de ella de ayudar. «Muchas gracias. ¿Puedo preguntar su nombre?» «Lupita». Ella respondió automáticamente. Después se corrigió. «Quiero decir, señorita Hernández». «Gracias, señorita Hernández. Mi nombre es Alex». Durante los días siguientes se estableció una rutina extraña. Alejandro aparecía todas las mañanas, siempre del lado de afuera del edificio, a veces sentado en el banco de la plaza enfrente, otras veces caminando por la acera. Lupita comenzó a notar que él nunca pedía dinero a los transeúntes, nunca causaba disturbios, solo observaba el movimiento del edificio. En el tercer día, Lupita tomó una decisión que ella misma no conseguía explicar completamente. Durante su descanso para el almuerzo, salió del edificio y se aproximó al banco donde Alejandro estaba sentado, leyendo un libro sorprendentemente sofisticado sobre administración empresarial. «Hola», dijo Lupita, sentándose hesitantemente en el otro lado del banco. «Hola, señorita Hernández», respondió Alejandro cerrando el libro. «¿Cómo va su día?» «Bien, gracias». Lupita observó la tapa del libro. «¿Usted se interesa por administración?» «Siempre me he interesado por cómo las empresas funcionan», dijo Alejandro honestamente. «Especialmente cómo tratan a sus empleados en diferentes niveles. Es interesante que usted diga eso», dijo Lupita. «Trabajo allí hace 3 meses y una de las cosas que más me impresiona en Del Río Enterprises es cómo valoran a todos los empleados, desde la limpieza hasta los ejecutivos». Alejandro sonrió internamente. Si ella supiera cuántas quejas llegaban a su oficina sobre tratamiento desigual entre departamentos.
¿Le gusta trabajar allí?, preguntó Alejandro. Me encanta, respondió Lupita con sinceridad. Es el mejor empleo que ya tuve. El salario me permite cuidar de mi madre y siento que hago parte de algo importante. Del Río Enterprises hace proyectos increíbles alrededor del mundo. ¿Su madre está enferma?, Lupita vaciló antes de responder. No sabía por qué estaba compartiendo información personal con un extraño, pero algo en Alex la hacía sentirse a gusto. Ella tiene artritis reumatoide. Es complicado. Por eso yo también trabajo por la noche en un Oxxo. Los remedios son caros. Alejandro sintió una punzada de culpa. Aquí estaba una empleada dedicada de su empresa, trabajando 2 empleos para pagar tratamientos médicos, mientras él acababa de gastar más dinero en su viaje humanitario de lo que ella probablemente ganaba en un año. Debe ser muy difícil, dijo Alejandro suavemente. Lo es, pero uno se las arregla. Mi madre siempre me enseñó que trabajo duro y honestidad abren todas las puertas. Ellos conversaron por más algunos minutos antes de Lupita necesitar volver al trabajo. Cuando ella se levantó para partir, Alejandro dijo: Señorita Hernández, gracias por ser gentil conmigo. Sé que mi apariencia no ayuda, pero significa mucho tener a alguien que me trata como ser humano. Lupita paró y lo miró. Todo el mundo merece ser tratado con dignidad, Alex, independiente de su situación actual. Aquella tarde, mientras Lupita trabajaba en la recepción, reflexionó sobre su conversación con Alex. Había algo en él que la intrigaba cada vez más. A pesar de la apariencia desalineada, él hablaba de forma educada, demostraba conocimientos sobre asuntos complejos, y había una tristeza en sus ojos que parecía más profunda que solo dificultades financieras. Durante su turno nocturno en el Oxxo, Lupita le contó a doña Conchita sobre sus conversaciones con Alex. «Cuidado, muchacha», avisó la cocinera experimentada. «A veces uno se involucra con personas que no conoce bien». Pero Lupita no conseguía parar de pensar en él. Había algo en Alex que despertaba no solo su compasión, sino su curiosidad. Era como si él fuera un rompecabezas que ella necesitaba resolver. Al día siguiente, Lupita tomó una decisión aún más audaz. Compró un sándwich extra durante el almuerzo y lo ofreció para Alex, que estaba en su local habitual en el banco de la plaza. «Gracias», dijo Alejandro, genuinamente tocado por el gesto. «Pero no puedo aceptar su comida». «Por favor», insistió Lupita. «Sé lo que es pasar dificultades». Fue entonces que Alejandro percibió que había subestimado completamente a aquella joven recepcionista. Ella no era solo una empleada siguiendo protocolos. Era una persona con profundidad, compasión y una fuerza interior que él raramente veía, incluso entre sus ejecutivos más experimentados. La situación cambió drásticamente en la segunda semana. Lupita llegó al trabajo en una mañana de jueves para encontrar a Ricardo, el gerente de recursos humanos, esperándola en la recepción con una expresión seria que ella nunca había visto antes. «Lupita, necesitamos hablar», dijo Ricardo, indicando una sala de reuniones pequeña próxima al lobby. El corazón de Lupita se disparó. En sus años de experiencia profesional, ella sabía que conversaciones que comenzaban de esa forma raramente tenían finales felices. Siguió a Ricardo hasta la sala, sus piernas temblando ligeramente. «Siéntese, por favor», dijo Ricardo, cerrando la puerta. «Recibí algunas quejas sobre su comportamiento reciente». «¿Quejas?». Lupita no consiguió esconder la sorpresa en su voz. «¿Sobre qué?». «Aparentemente usted ha sido vista conversando con un indigente durante sus horarios de trabajo. Algunos empleados relataron que usted salió del edificio durante el expediente para hablar con esa persona, y ayer fueron vistos compartiendo comida». Lupita sintió el rostro calentarse. «Señor Ricardo, era mi horario de comida. Yo no estaba trabajando». «Lupita, usted entiende que su posición aquí requiere discreción absoluta, ¿cierto?
usted es el primer rostro que nuestros clientes e inversionistas ven cuando entran en este edificio. Su imagen refleja directamente en la imagen de Del Río Enterprises. Pero yo solo estaba siendo gentil con una persona que necesita ayuda, protestó Lupita. Eso no interfiere en mi trabajo. Ricardo suspiró profundamente. Lupita, yo aprecio mucho a usted. Usted es una empleada ejemplar, siempre puntual, competente, dedicada, pero la directiva está preocupada con la asociación inadecuada que usted está haciendo. Asociación inadecuada. La voz de Lupita subió una octava. Señor Ricardo, estamos hablando de un ser humano. Yo no hice nada de errado. El problema no es lo que usted hizo, Lupita, es la percepción que eso crea. Tenemos inversionistas internacionales visitando la empresa constantemente. Si ellos ven nuestra recepcionista principal fraternizando con indigentes, él no es un indigente, explotó Lupita, sorprendiendo a sí misma con la vehemencia de su defensa. Alex es una persona educada que está pasando por dificultades. Él ni siquiera pide dinero o causa problemas. Ricardo la observó con preocupación creciente. Lupita, usted se está involucrando emocionalmente con esa persona. Eso es exactamente lo que no puede suceder. Yo no me estoy involucrando emocionalmente, mintió Lupita, aunque supiera que no era completamente verdad. Estoy solo siendo humana. Mire, Lupita, voy a ser directo con usted. La directiva me dio una instrucción clara. O usted para completamente de interactuar con esa persona, o tendremos que reconsiderar su posición aquí. Las palabras atingieron a Lupita como un puñetazo en el estómago. Perder este empleo sería catastrófico. Significaría volver a los trabajos inestables, salarios bajos, sin conseguir pagar adecuadamente el tratamiento de su madre. Significaría decepcionar a Elena, que estaba tan orgullosa del progreso profesional de su hija. Yo entiendo, dijo Lupita con la voz trémula. Me alegro de saber, dijo Ricardo, su expresión suavizándose ligeramente. Lupita, usted tiene un futuro brillante aquí en Del Río Enterprises. No deje que una decisión emocional estropee todo que usted construyó. Lupita pasó el resto del día trabajando mecánicamente, saludando visitantes, atendiendo teléfonos, organizando documentos, pero su mente estaba en turbulencia completa. Toda vez que miraba por la ventana y veía a Alex sentado en el banco de la plaza, sentía una mezcla de culpa y revuelta. Durante el almuerzo, ella se quedó propositalmente dentro del edificio, evitando cualquier contacto visual con Alex. Vio cuando él miró en dirección al edificio, claramente esperando verla, y sintió su corazón partirse un poco. Aquella noche, en el turno del Oxxo, Lupita estaba más silenciosa que lo normal. Doña Conchita notó inmediatamente. ¿Qué pasó, muchacha? Usted está con una cara de velorio. Lupita contó todo para la cocinera, sobre la conversación con Ricardo, sobre la amenaza a su posición, sobre cómo se sentía dividida entre sus responsabilidades profesionales y su conciencia. Ay, mi hija, suspiró doña Conchita. La vida a veces fuerza a uno a hacer elecciones difíciles. Usted tiene que pensar en su madre, en su futuro. Ese hombre, él va a encontrar otro camino. Pero ¿y si no lo encuentra?, preguntó Lupita, la voz llena de angustia. ¿Y si él necesita realmente de ayuda y yo fuera la única persona que está siendo gentil con él? Lupita, usted no puede salvar a todo el mundo. A veces uno tiene que ser práctico. Cuando Lupita llegó a casa en aquella madrugada, encontró a Elena despierta, sentada en la cocina con una taza de té. Hija, ¿usted está bien? Parece preocupada. Lupita se sentó al lado de su madre, luchando contra las lágrimas. Madre, ¿qué haría usted si tuviera que elegir entre hacer la cosa correcta y proteger nuestro sustento? Elena observó a su hija con atención. ¿Por qué está preguntando eso? Lupita contó toda la historia para su madre, sobre Alex, sobre sus conversaciones, sobre la amenaza en el trabajo. Elena oyó en silencio,
ocasionalmente haciendo preguntas esclarecedoras. «Lupita», dijo Elena finalmente, «usted siempre fue una muchacha de corazón grande. Desde pequeña traía animales heridos para casa, defendía niños que sufrían bullying en la escuela. Es una de las cosas que más admiro en usted. Pero ahora mi corazón grande puede costarnos todo», dijo Lupita amargamente. «Mi hija, yo ya he vivido mucho tiempo en este mundo. He visto personas hacer elecciones por miedo, por conveniencia, por seguridad. ¿Y sabe qué aprendí? Que cuando uno traiciona a quien realmente es por cualquier razón, uno pierde un pedacito del alma. Pero mamá, si pierdo este empleo, si usted pierde este empleo, nosotras nos las arreglamos. Nosotras siempre nos las hemos arreglado, pero si usted pierde su humanidad, su capacidad de importarse con otras personas, ahí sí nosotras perdemos algo que no conseguimos recuperar». Lupita abrazó a su madre, sintiendo lágrimas finalmente correr por su rostro. «No sé qué hacer, mamá». «Usted sabe, sí, hija. En el fondo de su corazón, usted ya lo sabe». A la mañana siguiente, Lupita llegó al trabajo con una decisión tomada, pero el corazón pesado. Vio a Alex en el banco de la plaza y asintió discretamente para él, indicando que no podría salir para conversar. Él pareció entender, asintió de vuelta y continuó leyendo su libro. Durante toda la mañana Lupita trabajó con eficiencia mecánica, pero se sentía como si estuviera traicionando una parte fundamental de sí misma. Cada vez que sus ojos se encontraban con los de Alex a través de la ventana, ella sentía una punzada de vergüenza. Alrededor de las 11 horas, la situación tomó un rumbo completamente inesperado. Un grupo de inversionistas japoneses llegó para una reunión importante y Lupita los estaba recepcionando profesionalmente cuando notó a Alex aproximándose a las puertas del edificio. Su corazón se disparó. Si él intentara entrar ahora, enfrente de los inversionistas, sería el fin de todo. Pero Alex no intentó entrar. En vez de eso, él se quedó del lado de afuera, claramente queriendo llamar la atención de Lupita. Estaba gesticulando discretamente, intentando comunicar algo urgente. Lupita se vio delante de una elección imposible: ignorar a Alex completamente para mantener su empleo, o descubrir lo que él estaba intentando decir y arriesgar su carrera en frente de los inversionistas más importantes que ya había atendido. Lupita observó a Alex a través de las puertas de vidrio, su corazón dividido entre el miedo profesional y una creciente preocupación. Él no estaba intentando entrar, pero sus gestos eran urgentes, casi desesperados. Había algo diferente en su postura hoy, una tensión que ella nunca había visto antes. Los inversionistas japoneses estaban siendo conducidos para los elevadores por Ricardo cuando Lupita tomó una decisión que podría costar su empleo. Pidió para su sustituta temporaria cubrir la recepción por 5 minutos y salió discretamente del edificio. «Alex, ¿qué está pasando?», preguntó Lupita, así que se aproximó a él. «Lupita, necesito contarte algo», dijo Alejandro, su voz cargada de una urgencia que ella nunca había oído antes. «¿Sobre quién yo realmente soy? ¿Qué quiere decir?». Alejandro vaciló. En las últimas semanas, observando a Lupita trabajar, conversando con ella durante los almuerzos, había desarrollado algo que no experimentaba hace años: una conexión genuina con otra persona que no estaba basada en su estatus o riqueza. La idea de revelar su identidad y posiblemente perder esa autenticidad lo aterraba. «Lupita, usted va a pensar que estoy loco, pero yo no soy quien usted piensa que soy». «Alex, necesito volver para adentro», dijo Lupita, mirando nerviosamente para las puertas del edificio. «Si mi jefe me ve aquí, es exactamente sobre eso que necesito hablar», dijo Alejandro. «Su trabajo, usted puede perderlo por mi causa». Lupita lo miró directamente en los ojos. «¿Por qué está preguntando eso?». «Porque yo oí una conversación anoche»,
Había dos hombres de traje hablando sobre la recepcionista de Del Río Enterprises que estaba fraternizando inadecuadamente con mendigos. La sangre de Lupita se heló. ¿Usted oyó eso dónde? En el restaurante donde yo a veces consigo un trabajo temporario lavando platos, mintió Alejandro. Ellos estaban cenando, hablando sobre negocios y mencionaron una empleada que podría ser despedida. Lupita sintió las piernas quedar en flacas. Si ejecutivos de la empresa estaban discutiendo su caso en restaurantes públicos, la situación era aún peor de lo que imaginara. Ellos mencionaron su nombre, Lupita, y dijeron que la decisión sería tomada hoy. ¿Hoy? La voz de Lupita salió como un susurro. Alejandro vio el desespero esparciéndose por el rostro de ella y sintió una punzada de culpa terrible. Él estaba mintiendo sobre cómo había obtenido la información, pero no sobre el hecho en sí. Ricardo había realmente mencionado durante una reunión ejecutiva que una empleada necesitaría ser reposicionada debido a cuestiones de imagen corporativa. Lupita, yo no puedo dejar usted perder su empleo por mi causa, dijo Alejandro. Yo me voy a parar de venir aquí, voy a salir de su vida para que usted pueda mantener su posición. ¡No! La respuesta de Lupita fue más vehemente de lo que ella esperaba. Alex, usted no entiende. No es sobre usted, es sobre quién yo soy como persona. ¿Qué quiere decir? Si yo dejaré ellos forzarme a parar de hablar con usted, entonces, ¿qué tipo de persona yo soy realmente? Si yo solo puedo ser gentil cuando es conveniente, cuando no hay riesgo, entonces mi bondad no vale nada. Alejandro quedó profundamente tocado por la convicción en la voz de ella. Lupita, usted tiene responsabilidades. Mi madre me enseñó que nuestra humanidad no puede ser negociada, interrumpió Lupita. Si yo pierdo este empleo por tratar usted con dignidad, entonces tal vez ese no sea el lugar correcto para mí. En aquel momento, Alejandro percibió que estaba enamorado, no por la apariencia de Lupita o por su posición. Él ni siquiera sabía que eso era posible, sino por su integridad inquebrantable, por su coraje moral, por su recusa en comprometer sus valores, incluso delante de consecuencias devastadoras. Lupita, dijo Alejandro suavemente, usted es una persona extraordinaria. Antes que Lupita pudiera responder, Ricardo apareció en las puertas del edificio. Lupita, ¿qué está haciendo aquí afuera? Lupita se viró, el corazón disparando. Señor Ricardo, yo solo adentro. Ahora, dijo Ricardo, su voz cargada de autoridad y decepción. Lupita miró una última vez para Alex, viendo algo extraño en sus ojos. Una determinación que no estaba allí antes, como si él hubiera tomado alguna decisión importante. Vaya, dijo Alejandro. Yo voy a resolver eso. ¿Cómo? Preguntó Lupita confusa. Confíe en mí. Lupita entró en el edificio detrás de Ricardo, que la condujo directamente para la sala de reuniones. Su corazón estaba latiendo tan fuerte que ella tenía certeza de que él podría oírlo. Lupita, eso es exactamente lo que yo estaba temiendo, dijo Ricardo cerrando la puerta. Usted fue específicamente instruida a no interactuar con esa persona. Señor Ricardo, él estaba intentando avisarme sobre algo importante. ¿Importante? Lupita, usted se está dejando manipular por un aprovechador que probablemente quiere usar usted para tener acceso al edificio. Eso no es verdad. ¿Cómo puede tener tanta certeza? Usted conoce a ese hombre hace 2 semanas. ¿Usted sabe algo sobre el pasado de él? ¿Sobre dónde él vive? ¿Sobre su familia? Lupita abrió la boca para responder, pero percibió que Ricardo tenía razón. Ella realmente no sabía casi nada sobre la vida de Alex antes de conocerlo. Yo confío en él, dijo Lupita flacamente. Lupita, yo aprecio mucho a usted, pero no puedo más protegerla. La directiva tomó una decisión final. Si usted fuera vista interactuando con esa persona una vez más, su despido será inmediato. Lupita sintió lágrimas picando sus ojos. Señor Ricardo, por favor. Además, continuó Ricardo,
La seguridad fue instruida a remover esa persona de la propiedad de la empresa si él fuera visto en el área nuevamente. Ustedes no pueden hacer eso. Él no está causando problemas. Lupita, eso no es una discusión, es una decisión ejecutiva final. En aquel momento, la secretaria de Ricardo tocó en la puerta. Señor Ricardo, disculpe interrumpir, pero hay una situación extraña pasando en el lobby. ¿Qué tipo de situación? Es el señor del río. Él llegó hace pocos minutos, pero está diferente. Y él está preguntando específicamente por la señorita Lupita. Lupita sintió toda la sangre salir de su rostro. Alejandro del Río era el CEO de la empresa, el hombre más poderoso del edificio, alguien que ella había visto solo una vez, de lejos, durante su orientación inicial. ¿El señor del Río está preguntando por mí?, susurró Lupita. Eso no puede estar correcto. ¿Ricardo tuvo algún contacto con el señor del Río? No, nunca. Yo ni siquiera sabría reconocerlo si lo viera. Pero mientras hablaba, una sospecha terrible comenzó a formarse en la mente de Lupita. La educación de Alex, su conocimiento sobre administración empresarial, la forma como hablaba sobre tratamiento de empleados, su extraña dignidad incluso vestido con ropas gastadas. No, murmuró Lupita para sí misma. No es posible. Lupita siguió a Ricardo hasta el lobby con las piernas temblando, su mente en completa turbulencia. La sospecha que había comenzado a formarse era tan absurda, tan imposible, que ella intentaba rechazarla completamente. Pero pequeños detalles comenzaban a encajarse como piezas de un rompecabezas terrible. La educación de Alex, sus conocimientos sobre administración, la forma como observaba el edificio todos los días. Cuando llegaron al lobby, Lupita vio un hombre de traje impecable conversando con los guardias. Él estaba de espaldas para ella, pero había algo familiar en su postura. Cuando el hombre se viró, el mundo de Lupita se derrumbó completamente. Era Alex, pero no era Alex. El hombre a su frente tenía el mismo rostro, la misma voz, los mismos ojos gentiles que ella había aprendido a conocer. Pero ahora él estaba afeitado, con el cabello perfectamente arreglado, usando un traje que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses. Y todos los empleados alrededor se inclinaban ligeramente cuando hablaban con él, tratándolo con una deferencia que ella nunca había visto. «Señorita Lupita Hernández», dijo Alejandro, aproximándose a ella con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Lupita no conseguía hablar. No conseguía siquiera respirar adecuadamente. Su mente intentaba procesar la imposibilidad de lo que estaba viendo, pero la realidad era innegable. Alex, el hombre que ella había tratado como mendigo, que había alimentado con su propio almuerzo, a quien había ofrecido consejos sobre capacitación profesional, era Alejandro del Río, el dueño billonario de la empresa donde ella trabajaba. «Lupita», dijo Alejandro más suavemente, notando su estado de choque. Lupita intentó formar palabras, pero su voz salió como un susurro estrangulado. La humillación atingió como una onda gigante. No solo ella había tratado a su jefe supremo como un indigente, sino que había pasado semanas enteras hablando sobre la empresa de él como si él fuera un extraño, quejándose de políticas corporativas, elogiando su trabajo como si estuviera educando a alguien que no sabía nada sobre el mundo de los negocios. «Señor del Río», interrumpió Ricardo, claramente confuso, «¿hay algún problema con la señorita Hernández?» Alejandro miró para Ricardo, después de vuelta para Lupita, que estaba quedando visiblemente pálida. «Necesito hablar con la señorita Hernández en particular. Ahora». «Claro, señor del Río, pueden usar mi sala». Pero Lupita de repente recuó, balanceando la cabeza desesperadamente. «No, yo no puedo. Yo no puedo hacer eso.
y antes que alguien pudiera detenerla, Lupita corrió para fuera del edificio. Alejandro la siguió inmediatamente, gritando su nombre, pero Lupita ya había desaparecido en la multitud del Paseo de la Reforma. Ella corrió sin dirección, lágrimas corriendo por su rostro, su mente un torbellino de humillación, traición y desespero absoluto. Cuando finalmente paró, estaba a varias cuadras de distancia, ofegante y sollozando en un banco de plaza. La realidad de la situación comenzó a cristalizarse en su mente. Alejandro del Río, el hombre más poderoso de la empresa, un billonario, había fingido ser un necesitado. ¿Por qué? ¿Para divertirse a sus expensas? ¿Para testar cómo los empleados trataban personas pobres? ¿Para humillarla de forma elaborada? Todas las conversaciones que habían tenido se pasaron por su mente como una película dolorosa. Ella había hablado sobre sus dificultades financieras, sobre tener que trabajar 2 empleos, sobre los remedios caros de su madre. Había tratado un billonario con pena, ofreciendo comida, dando consejos sobre cómo conseguir empleo. La mortificación era tan intensa que ella sentía náuseas físicas, pero peor que la humillación era la sensación de traición. Lupita había desarrollado sentimientos genuinos por Alex, admiración, afección, incluso algo que podría haberse tornado amor. Ella había defendido a él contra las críticas de sus colegas de trabajo, había arriesgado su empleo por él, y todo había sido una mentira elaborada. Su teléfono comenzó a tocar incesantemente. Primero llamadas de Ricardo, después de números que ella no reconocía. Lupita apagó el aparato, incapaz de enfrentar cualquier conversación. Cuando finalmente llegó en casa a mitad de la tarde, algo que nunca había hecho desde que comenzara a trabajar en Del Río Enterprises, encontró a Elena esperándola con preocupación. «Lupita, ¿qué está haciendo en casa? ¿Por qué está llorando?» Lupita se derrumbó en los brazos de su madre y contó todo. Cada detalle humillante, cada momento de ingenuidad, cada palabra gentil que había desperdiciado en alguien que probablemente estaba riendo de ella todo el tiempo. «Mi hija», dijo Elena suavemente, «¿usted tiene certeza de que él estaba riendo de usted?» «Mamá, él es un billonario, él fingió ser pobre para hacerme de idiota». «¿Pero por qué? ¿Qué ganaría él con eso?» Lupita paró de sollozar por un momento considerando la pregunta de su madre. Yo no sé. Tal vez él estaba testando los empleados. Tal vez sea algo que personas ricas hacen por diversión. Lupita, en todos esos días que ustedes conversaron, ¿él alguna vez fue cruel con usted? ¿Se rió de usted? ¿Hizo usted sentirse inferior?» «No, pero...» Lupita pausó. En realidad, Alex siempre había sido gentil, respetuoso, incluso vulnerable en algunos momentos. Pero eso torna todo peor, mamá. Porque yo realmente gustaba de él. Yo pensaba que había encontrado a alguien especial, alguien que me veía por lo que yo realmente soy. Pero él me conocía todo el tiempo. Él sabía dónde yo trabajaba, cuánto yo ganaba, probablemente leyó mi archivo de empleada. Él tenía todas las ventajas y yo no sabía nada. Elena abrazó a su hija más apretado. ¿Y ahora? ¿Qué va a hacer? Yo no puedo volver allá, mamá. No puedo mirar para él sabiendo que fui tan ingenua y probablemente ya fui despedida incluso. Huir durante el expediente de la forma como hice. Lupita, usted tiene que volver. ¿Qué? Mamá, yo no puedo. Mi hija, usted pasó semanas defendiendo a ese hombre cuando pensaba que él era pobre. Usted arriesgó su empleo por él. Usted habló sobre dignidad humana y sobre tratar todas las personas con respeto. Esos valores no cambian solo porque descubrió que él tiene dinero. Pero él me engañó. Tal vez él haya tenido una razón. Tal vez usted debiera al menos oírla antes de juzgar. Lupita balanceó la cabeza violentamente. Yo no consigo, mamá. La humillación es grande de más. Todo el mundo en la empresa debe saber ahora. Ellos deben estar riendo de cómo la recepcionista idiota trató el CEO como mendigo.
¿Y si estuvieran? Eso cambia quién usted es. Cambia el hecho de que usted actuó con bondad y compasión. Cambia todo, porque ahora yo parezco una tonta que no consigue ni reconocer su propio jefe. Aquella noche, Lupita no fue a trabajar en el Oxxo. Por la primera vez en años, ella simplemente quedó en la cama, mirando el techo, intentando procesar cómo su vida se había transformado tan completamente en cuestión de horas. Ella había perdido no solo un empleo, sino también algo que pensaba ser el inicio de una relación genuina. Lo peor de todo era la sensación de que había sido vista como una curiosidad, una experiencia social interesante para un billonario aburrido. Cada momento gentil que habían compartido ahora parecía contaminado por la desigualdad fundamental entre ellos. Una desigualdad que ella desconocía, pero que él estaba plenamente consciente todo el tiempo. Cuando finalmente durmió en la madrugada, Lupita soñó que estaba de vuelta al lobby de Del Río Enterprises. Pero esta vez, todos los empleados estaban apuntando para ella y riendo, mientras Alejandro del Río observaba de lejos con una expresión divertida. Ella despertó, sabiendo que no tenía coraje de enfrentar aquel edificio nuevamente. Lupita pasó 3 días trancada en casa, ignorando las llamadas insistentes de números desconocidos y los mensajes que se acumulaban en su celular. Elena intentaba convencerla a al menos leer los mensajes, pero Lupita se rehusaba terminantemente. La herida de la humillación estaba aún muy fresca, muy dolorosa para ser tocada. En el tercer día, doña Conchita apareció en la puerta de casa con una expresión preocupada que Lupita nunca había visto en la cocinera experimentada. «Muchacha, usted necesita volver para el Oxxo», dijo doña Conchita, así que Elena la dejó entrar. «El gerente está diciendo que si usted no aparece hoy, va a tener que contratar otra persona». «Yo no me importo», murmuró Lupita del sofá, aún de pijama. «Deje él contratar». «Lupita, ¿usted enloqueció?». Doña Conchita se sentó al lado de ella. «Usted no puede perder los 2 empleos al mismo tiempo. Yo ya perdí el de Del Río Enterprises incluso. Usted no sabe de eso». «Nadie te despidió oficialmente». «Doña Conchita, yo huí corriendo del edificio enfrente del dueño de la empresa. No necesita una carta de despido para saber que no trabajo más allá». La cocinera observó Lupita por un largo momento. «Muchacha, yo te conozco hace 2 años. Usted no es del tipo que desiste. ¿Qué realmente está pasando aquí?». Lupita finalmente miró para doña Conchita, sus ojos rojos de tanto llorar. «Él me hizo de idiota, doña Conchita. Por semanas. Yo estaba tratando a un billonario como si fuera un pobrecito que necesitaba de mi ayuda. ¿Y de ahí?». «¿Cómo así? ¿Y de ahí?». ¿Usted piensa que él estaba divirtiéndose a sus expensas? Yo no sé qué pensar, solo sé que me siento como una completa imbécil. Doña Conchita quedó en silencio por un momento. Después dijo algo que tomó Lupita completamente de sorpresa. «Yo conocí a ese hombre». Lupita se sentó erguida inmediatamente. «¿Cómo así?». «Alejandro del Río. Él apareció en el Oxxo en la semana pasada. Tarde de la noche, cuando usted ya había salido. Estaba con aquellas ropas gastadas que usted describió». El corazón de Lupita comenzó a latir más rápido. ¿Qué quería él? Él preguntó sobre usted. Quería saber cómo usted era como persona. Si usted siempre fue gentil con todo el mundo o si trataba usted diferente de los otros clientes. Lupita sentía su respiración quedando irregular. ¿Y qué usted dijo? «Dije la verdad, que usted es la persona más gentil que yo conozco, que usted trata el indigente que viene a buscar sobras de comida con el mismo respeto que trata a los ejecutivos que aparecen allá de madrugada, que usted siempre pregunta sobre la familia de las personas, siempre recuerda los nombres de todo el mundo». ¿Por qué él estaba preguntando esas cosas? Eso es lo que usted necesita descubrir, muchacha. Pero puedo decirte una cosa. Aquel hombre no estaba divirtiéndose a sus expensas. Él parecía torturado, como alguien que había hecho algo que no sabía cómo arreglar. Lupita procesó esas informaciones en silencio.
Después de algunos minutos preguntó, ¿él dijo algo más? Dijo que usted era la primera persona en años que lo trataba como ser humano, sin querer nada a cambio, y que él estaba enamorado por usted. Las palabras atingieron Lupita como un rayo. Él dijo eso con esas palabras exactas. Lupita se levantó abruptamente, comenzando a andar de un lado para el otro de la sala. Su mente estaba en torbellino, reprocesando todas las conversaciones que había tenido con Alejandro, intentando encontrar señales de falsedad, de manipulación. Doña Conchita, incluso que él tenga sentimientos genuinos, eso no cambia el hecho de que él mintió para mí. ¿Cómo puedo confiar en alguien que comenzó nuestra amistad con una mentira tan grande? Muchacha, ¿usted ya paró para pensar por qué un hombre como él haría una cosa de esas? ¿Qué él tendría a ganar? Lupita paró de andar. No sé. Entonces descubra. Aquella noche, por la primera vez en 3 días, Lupita volvió al trabajo en el Oxxo. Pero su mente no estaba allí. Ella atendía a los clientes mecánicamente, mientras repensaba cada momento que había pasado con Alejandro. Se recordó de la forma como él había mirado cuando ella ofreció el sándwich, como si estuviera genuinamente tocado. Se recordó de cómo él había oído con atención cuando ella habló sobre su madre, cómo sus ojos se habían llenado de compasión real. Se recordó de cómo él había intentado avisarla sobre la amenaza a su empleo. Pero también se recordó de cómo había sentido expuesta y vulnerable cuando descubrió la verdad. Cómo cada conversación íntima ahora parecía contaminada por la desigualdad que ella desconocía. Al final de su turno, Lupita tomó una decisión. Pegó su teléfono y por la primera vez en 3 días miró los mensajes acumulados. Había 17 mensajes de Alejandro. El primero decía simplemente, Lupita, por favor, déjeme explicar. El último, enviado apenas algunas horas antes, decía, yo entiendo si usted nunca quiere verme nuevamente, pero necesita saber que cada momento que pasamos juntos fue real para mí. Usted es la persona más extraordinaria que ya conocí. Entre esos mensajes había explicaciones, pedidos de disculpas y algo que Lupita no esperaba. Vulnerabilidad completa. Alejandro había escrito sobre cómo se sentía aislado en su posición, cómo hace años no tenía una conversación genuina con alguien que no quisiera algo de él, cómo los días que pasó observándola trabajar fueron los más felices que había tenido en mucho tiempo. Lupita leyó cada mensaje 2 veces, sintiendo su rabia lentamente transformarse en algo más complicado. Aún estaba herida, aún se sentía traicionada, pero comenzaba a entender que tal vez la situación fuera más compleja de lo que había inicialmente pensado. A la mañana siguiente, Lupita despertó con una determinación que no sentía hace días. Tomó un baño, vistió su mejor ropa y dijo para Elena, «Mamá, voy a volver para Del Río Enterprises. ¿Para trabajar?» Para tener una conversación que debió haber sucedido 3 días atrás. Elena sonrió por la primera vez desde que Lupita había llegado en casa llorando. «Esa es mi hija». Cuando Lupita llegó al edificio de Del Río Enterprises, sintió sus piernas temblando nuevamente. Pero esta vez no era solo miedo, era determinación mezclada con nerviosismo. Ella tenía preguntas que necesitaban de respuestas y no iba más a huir de la situación. Al entrar en el lobby, notó que varios empleados la miraron con curiosidad mal disimulada. La historia obviamente habíase esparcido, pero Lupita mantuvo la cabeza erguida, dirigiéndose directamente a la recepción donde su sustituta temporaria estaba trabajando. «Necesito hablar con el señor Del Río», dijo Lupita con una firmeza que sorprendió a sí misma. «Lupita». Ricardo apareció inmediatamente. «¿Usted está bien? ¿Dónde estuvo? El señor Del Río está...» «Yo sé dónde él está», interrumpió Lupita, «y voy a hablar con él ahora». Lupita subió hasta el último piso del edificio por la primera vez desde que trabajaba en Del Río Enterprises.
El ascensor parecía subir eternamente, dándole tiempo de más para cuestionar su decisión. Cuando las puertas finalmente se abrieron, ella se vio delante de un ambiente completamente diferente del resto del edificio. Más reservado, más elegante, claramente el santuario de los ejecutivos principales. La auxiliar de Alejandro la recibió con sorpresa mal disimulada. «Señorita Hernández, el señor del Río no está esperando». «¿Él está?», preguntó Lupita directamente. «Sí, pero... entonces necesito hablar con él». Alejandro estaba de pie delante de la ventana panorámica de su oficina, observando la ciudad allá abajo cuando Lupita entró. Él se viró inmediatamente, y ella pudo ver el alivio mezclado con aprehensión en sus ojos. «Lupita», dijo él suavemente. «Alejandro», ella respondió, usando su nombre verdadero por la primera vez. «¿O debo llamarlo de señor?» «¿Del Río?» «Lupita, por favor». «No». Lupita levantó la mano, parándolo antes que pudiera continuar. «Primero voy a hablar. Durante 3 días yo me sentí como una idiota completa. Me sentí humillada, traicionada, usada. Pensé que usted había mentido para mí solo para divertirse a mis expensas». Alejandro abrió la boca para protestar, pero Lupita continuó. «Pero entonces yo comencé a repensar nuestras conversaciones, cada una de ellas, y usted sabe qué percibí, que en ningún momento usted mintió sobre quién usted es como persona. Usted mintió sobre su situación financiera, sobre su posición social, pero nunca sobre sus sentimientos, nunca sobre sus valores. Lupita, déjeme terminar». Su voz estaba quedando más fuerte, más confiante. «Leí todos sus mensajes, y ellas me hicieron entender algo que yo no quería admitir, que usted estaba tan asustado cuanto yo. Asustado de que, si yo supiera quién usted realmente era, nuestra conexión desaparecería». Alejandro se aproximó lentamente. «¿Y desapareció?». Lupita lo miró directamente en los ojos. «Casi, durante 3 días, casi desapareció completamente, porque yo me sentí como si nuestra amistad entera hubiera sido construida sobre una mentira». «Fue construida sobre una mentira», admitió Alejandro, «y yo siento mucho por eso, más de lo que usted puede imaginar». «¿Por qué usted hizo eso, Alejandro? ¿Por qué fingió ser otra persona?». Alejandro suspiró profundamente, pasando las manos por los cabellos. Porque hacía años que nadie me veía como apenas Alejandro. Todos que se aproximan de mí quieren algo, una promoción, una inversión, una conexión social. Cuando usted me trató como Alex, como apenas un hombre que necesitaba de gentileza, yo me sentí libre. Por la primera vez en años, alguien gustaba de mí por lo que yo soy, no por lo que yo tengo. Pero eso no justifica, usted está correcta. Pero Lupita, usted necesita entender. Cuando usted me ofreció aquel sándwich, cuando usted se preocupó conmigo lo suficiente para arriesgar su empleo, cuando usted habló sobre dignidad humana, eso fue la cosa más real que ya sucedió conmigo. Lupita sintió lágrimas picando sus ojos. Y yo me sentí como una tonta por haber ofrecido comida para un billonario. Usted se sintió tonta por haber sido gentil. La pregunta la atingió como un puñetazo. Lupita paró, procesando las palabras de él. «No», dijo ella lentamente, «yo me sentí tonta por no haber reconocido a usted. Lupita, hay centenas de personas que trabajan en este edificio. ¿Cuántas de ellas usted piensa que me reconocerían si me vieran en la calle usando ropas comunes? Yo raramente desciendo a los pisos administrativos. Mi foto no está colgada en ningún lugar. Usted no tenía cómo saber». Lupita respiró hondo. «Pero usted sabía quién yo era. Usted sabía sobre mi vida, sobre mis dificultades, sobre mi madre. Usted tenía todas las ventajas». «Usted tiene razón, y eso me dio la oportunidad de ver quién usted realmente es.
Lupita, usted es la persona más íntegra que ya conocí. Usted arriesgó su empleo para defender a alguien que pensaba ser un extraño necesitado. Usted trató a la persona que pensaba ser el hombre más bajo de la escala social con la misma dignidad que trataría cualquier otra persona. Eso es lo mínimo que cualquier persona decente haría. No lo es, Lupita. Y usted sabe que no lo es. ¿Cuántas personas pasaron por mí en aquellos días sin ni siquiera mirarme? ¿Cuántas desviaron el camino? Usted fue la única que paró, que se importó, que arriesgó algo por mí. Lupita sintió su resistencia comenzando a ceder, pero aún había una cuestión que necesitaba ser resuelta. Alejandro, ¿cómo puedo tener certeza de que usted está siendo honesto ahora? ¿Cómo puedo confiar en alguien que comenzó nuestra relación con una mentira tan grande? Alejandro se aproximó más, parando apenas a un brazo de distancia de ella. Porque yo estoy dándole una elección que nunca di para nadie antes, dijo él suavemente. Estoy pidiéndole para amarme no por lo que yo tengo, sino a pesar de lo que yo tengo. Estoy pidiéndole para ver, además de la riqueza, además de la posición, y encontrar el hombre que usted conoció como Alex. ¿Y si yo no conseguir? ¿Y si cada vez que yo mirar para usted, yo recordar de cómo me sentí humillada? Entonces, yo voy a tener que vivir con eso. Pero Lupita, por favor, no deje mi error destruir algo que podría ser extraordinario para nosotros dos. Lupita miró alrededor de la oficina lujosa, después de vuelta para Alejandro. Vio no el CEO billonario, sino el hombre que había leído libros sobre administración en el banco de la plaza, que había oído con atención cuando ella habló sobre su madre, que había intentado protegerla cuando supo que su empleo estaba en riesgo. Yo no sé si consigo olvidar cómo me sentí cuando descubrí la verdad, dijo Lupita honestamente. Entonces no olvide, respondió Alejandro. Recuerde cómo usted se sintió, pero también recuerde de cómo usted se sentía antes. Recuerde de nuestras conversaciones, de nuestra conexión. Era real, Lupita. Por favor, dígame que usted sintió eso también. Lupita cerró los ojos, permitiéndose recordar. Se recordó de la primera vez que había reído de algo que Alex dijera. Se recordó de cómo su corazón se había acelerado cuando él había asegurado su mano brevemente al agradecer por el sándwich. Se recordó de cómo había comenzado a esperar ansiosamente por los descansos de almuerzo. Yo sentí, admitió ella suavemente. Y aún siento. Alejandro dio un paso al frente. Lupita, yo la amo. No como mi empleada, no como alguien que puedo impresionar con dinero o poder. Yo la amo como la mujer corajosa que arriesgó todo para defender lo que acreditaba ser correcto. Yo la amo como la persona que me enseñó que aún existe bondad genuina en el mundo. Lupita abrió los ojos, encontrando los de él. Alejandro, yo también lo amo. Pero si vamos a intentar eso, tiene que ser con honestidad completa. Sin más secretos, sin más mentiras, prometió solo él. Verdad de aquí en adelante. Lupita sonrió por la primera vez en días, una sonrisa genuina, llena de esperanza. Entonces, creo que podemos intentar. Alejandro la puxó para sus brazos, y cuando sus labios se encontraron, fue como si todas las barreras entre ellos finalmente hubieran caído. 6 meses después, Lupita Hernández no era más apenas una recepcionista. Alejandro había creado una nueva posición para ella, directora de experiencia humana, donde ella trabajaba para garantizar que todos los empleados de Del Río Enterprises, independiente de su posición, fueran tratados con dignidad y respeto. Sus reformas revolucionaron la cultura de la empresa. Elena Hernández ahora tenía el mejor tratamiento médico disponible, pero más importante que eso, tenía una hija que había encontrado no solo el amor, sino también su propósito en la vida. Y Alejandro del Río había aprendido que a veces las mayores riquezas vienen disfrazadas de las formas más simples, en la sonrisa genuina de alguien que nos ama por lo que somos,
no por lo que tenemos. En el día de su casamiento, realizado en el jardín de la casa donde Lupita creciera en Oaxaca, mezclando la simplicidad que ella valorizaba con la elegancia que ahora hacía parte de sus vidas, Lupita aseguró las manos de Alejandro y dijo: prometo amarlo como Alex y como Alejandro, en los días fáciles y en los difíciles, en la riqueza y en la simplicidad. Y Alejandro, con lágrimas en los ojos, respondió: prometo nunca más esconder quién yo soy de usted y pasar el resto de mi vida mereciendo el amor extraordinario que usted me dio cuando yo más necesitaba. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lupita haya tocado sus corazones de la misma forma que tocó el nuestro. Para continuar esta jornada emocional con nosotros, preparamos una playlist especial con historias igualmente envolventes sobre amor, redención y la magia de los encuentros inesperados. Ustedes pueden encontrarla clicando aquí al lado. Si esta historia los emocionó, no se olviden de suscribirse en nuestro canal y dejar su like. Eso nos ayuda a continuar trayendo historias que celebran lo mejor de la naturaleza humana. Todos los días compartimos narrativas únicas que exploran las complejidades del amor y de la vida. No pierdan nuestros próximos contenidos y esperamos ustedes en los comentarios para saber cuál parte de la historia de Lupita más los marcó.